La Brigada Golani no es simplemente otra formación militar israelí. Quiero ser preciso sobre esto porque la importancia de lo que sugiere el panorama que está emergiendo depende por completo de comprender lo que representa Golani dentro de la arquitectura organizativa de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esta es la brigada de infantería más antigua y con más condecoraciones de Israel, una formación cuya historia de combate se extiende a todos los grandes conflictos que el Estado de Israel ha librado desde su fundación, una unidad cuya cultura institucional de acción ofensiva agresiva se ha construido a lo largo de 7 décadas de experiencia en combate, precisamente en el tipo de terreno donde parece haber ocurrido este enfrentamiento. Sus soldados son seleccionados, entrenados y condicionados psicológicamente para operar bajo exactamente el tipo de presión que generan el complejo terreno del sur del Líbano y la arquitectura defensiva en capas de Hezbolá. Si el panorama operativo que se está formando a partir de los informes fragmentarios, los datos de intercepción y las imágenes de evaluación de daños procedentes de la zona de contacto durante las últimas 4 horas es correcto, Hezbolá no simplemente tendió una emboscada a una unidad de infantería israelí en el sur del Líbano, tendió una emboscada a la unidad de infantería israelí, y lo hizo con una precisión, una paciencia y una sofisticación táctica que la comunidad analítica de defensa occidental pasará años intentando comprender. 340 bajas en 4 horas. Quiero ser directo sobre lo que significa esa cifra antes de explicar cómo se produjo, porque el número en sí mismo tiene implicaciones estratégicas que van mucho más allá de la situación táctica inmediata sobre el terreno en el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel no habían sufrido bajas a ese ritmo en un solo enfrentamiento desde la Segunda Guerra del Líbano de 2006, y aquella guerra que dio lugar a la reevaluación más completa de la doctrina de combate terrestre israelí en toda una generación, enfrentó a un Hezbolá mucho menos preparado, mucho peor equipado y considerablemente menos sofisticado desde el punto de vista operativo que la organización que aparentemente ejecutó lo ocurrido durante las últimas 4 horas. 340 bajas en 4 horas en un enfrentamiento que involucró a una sola brigada no representan un simple revés táctico, constituyen una catástrofe operacional, y comprender exactamente cómo se produjo es, en este momento, la tarea analítica más importante para cualquiera que quiera entender la trayectoria de este conflicto. Esta noche quiero responder 4 preguntas que la cobertura convencional sobre este enfrentamiento o bien no está formulando o no está respondiendo con honestidad. Primero, ¿cómo se construye una zona de destrucción capaz de provocar 340 bajas contra la brigada de infantería más experimentada de las fuerzas de defensa de Israel en apenas 4 horas? ¿Y qué nos dice la arquitectura táctica específica de lo que aparentemente ejecutó Hezbolá sobre la profundidad y la duración de la planificación operativa que hubo detrás? Segundo, ¿qué nos dice la entrada de la brigada Golani en este enfrentamiento sobre el panorama de inteligencia con el que trabajaba el Comando Norte israelí? ¿Y cómo manipuló Hezbolá esa información para producir exactamente el resultado operativo que necesitaba? Tercero, cuando Israel sufre un episodio de bajas de esta magnitud provocado por un actor no estatal en un único enfrentamiento, ¿qué revela eso sobre los supuestos que sustentan la doctrina de combate terrestre de las fuerzas de defensa de Israel y que este conflicto ha sometido ahora al nivel más severo de presión operativa que cualquier doctrina puede experimentar? Y cuarto, cuando el polvo se asiente sobre el sur del Líbano y toda la magnitud de lo ocurrido durante esas 4 horas sea visible para todos los gobiernos y todas las instituciones militares del planeta, ¿quién tendrá la iniciativa estratégica en este conflicto? ¿Y qué significa la respuesta a esa pregunta para todo lo que vendrá después?
Quédense conmigo durante todo este análisis porque las respuestas desafiarán supuestos que durante 2 décadas han sido considerados certezas fundamentales dentro del pensamiento militar occidental. Antes de continuar, si este canal les ha estado ofreciendo la profundidad y la honestidad operativa que llevaban tiempo buscando, suscríbanse ahora y dejen un me gusta. Compartan este análisis con cualquiera que comprenda que lo ocurrido en el sur del Líbano durante las últimas 4 horas no fue simplemente un incidente en el campo de batalla. Fue un acontecimiento estratégico. Dejen también su evaluación en los comentarios. Leo cada uno de ellos y quiero saber qué creen que significa el enfrentamiento de la Brigada Golani para la siguiente fase de este conflicto. Permítanme comenzar por la arquitectura de la zona de destrucción, porque es la dimensión más instructiva de lo que revela el panorama operativo emergente y al mismo tiempo la que ha recibido la menor atención analítica seria en la cobertura que he visto hasta ahora. Una zona de destrucción capaz de provocar 340 bajas contra una formación del nivel de Golani en 4 horas no se construye rápidamente, no se improvisa como respuesta a una oportunidad operativa, se desarrolla durante meses y, en algunos aspectos, durante años mediante un proceso de análisis del terreno, preparación de ingeniería, posicionamiento de armas y ensayos que refleja un nivel de paciencia operativa que la mentalidad militar occidental subestima de forma constante cuando evalúa la capacidad organizativa de Hezbollah. El terreno donde aparentemente tuvo lugar este enfrentamiento es un terreno que Hezbollah lleva preparando desde el final de la guerra de 2006. Los sistemas de valles, las líneas de crestas, la infraestructura agrícola y la red de carreteras del sur del Líbano no son simplemente el escenario donde combate Hezbollah, son el instrumento operativo mediante el cual combate. Cada alcantarilla, cada línea de árboles, cada estructura abandonada y cada punto elevado que proporciona observación sobre un posible eje de avance ha sido estudiado, cartografiado e incorporado a una arquitectura de planificación defensiva y ofensiva que considera el propio terreno como un sistema de armas. Lo que Hezbollah construyó en la zona del enfrentamiento no fue una posición defensiva en el sentido militar convencional, fue un entorno táctico tridimensional diseñado específicamente para producir un único resultado contra una formación que avanzara por el eje que la lógica operativa israelí hacía prácticamente inevitable. El punto de entrada de la zona de destrucción refleja el primer y más importante elemento de lo que ejecutó Hezbollah. La formación Golani no tropezó accidentalmente con una emboscada, como suele sugerir la cobertura superficial sobre este tipo de enfrentamientos. Fue conducida hacia ella. El panorama operativo apunta a un esfuerzo de preparación que comenzó días antes del enfrentamiento, posiblemente incluso más tiempo antes, durante el cual los elementos avanzados de Hezbollah crearon exactamente las condiciones necesarias para que los comandantes tácticos israelíes eligieran el eje de aproximación que conducía directamente al terreno de muerte preparado. Pequeños enfrentamientos en rutas alternativas, indicadores de amenaza observados en terrenos adyacentes e informes de inteligencia, algunos de ellos casi con toda seguridad manipulados, que sugerían que el eje finalmente elegido por Golani ofrecía la geometría de aproximación más favorable. Cada uno de estos elementos parece haber sido cuidadosamente orquestado para canalizar a la formación Golani hacia el terreno cuya letalidad Hezbollah llevaba meses preparando. Quiero ofrecerles un detalle operativo específico que ilustra el nivel de sofisticación de lo que fue construido. El enfrentamiento principal comenzó en un punto situado aproximadamente a 2 kilómetros del avance de la formación Golani a lo largo del eje seleccionado, un dato que tiene una importancia operativa muy concreta. 2 kilómetros de movimiento sobre un eje disputado en el terreno del sur del Líbano representan aproximadamente entre 40 y 60 minutos de avance táctico cuidadoso para una formación de infantería
que opera bajo los procedimientos estándar de contacto de las fuerzas de defensa de Israel. Esos 40 o 60 minutos de movimiento antes de que comenzara el combate principal no fueron tiempo muerto desde la perspectiva de Hezbolá. Fue el período durante el cual la formación Golani quedó plenamente comprometida con el eje de avance, extendió su cadena logística, separó sus elementos de vanguardia de los escalones de apoyo y redujo significativamente su capacidad para invertir rápidamente la marcha o solicitar apoyo de fuego eficaz sobre las características del terreno desde donde se iniciaría la emboscada principal. Cuando las primeras armas de Hezbollah abrieron fuego contra los elementos de cabeza de Golani, la formación ya se encontraba dentro de una geometría táctica de la que la extracción iba a resultar extremadamente costosa, independientemente del desempeño individual de sus soldados y comandantes. La arquitectura de armas empleada en la emboscada refleja el mismo nivel de inteligencia operativa que caracterizó su posicionamiento. El ataque inicial fue ejecutado mediante misiles guiados antitanque disparados desde posiciones elevadas situadas en ambos flancos del eje de avance de Golani. La elección de misiles antitanque como arma de apertura fue deliberada desde el punto de vista operativo y responde a una lógica de selección de objetivos que reconozco de inmediato. Los misiles antitanque empleados contra formaciones de infantería cumplen un doble propósito dentro de una emboscada preparada. Son eficaces contra los vehículos blindados que proporcionan movilidad protegida y apoyo de fuego a la formación, pero además la firma visual de su impacto, el polvo, el humo y los efectos secundarios provocados por la penetración de las cargas explosivas crea inmediatamente un entorno visual y acústico que degrada la conciencia situacional de los elementos de infantería presentes en la zona precisamente en el momento en que más necesitan claridad para ejecutar correctamente los procedimientos de contacto. Todo indica que la primera salva de misiles antitanque destruyó simultáneamente varios vehículos blindados pertenecientes al elemento de cabeza de Golani y creó el entorno sensorial dentro del cual las armas de fuego directo de Hezbollah pudieron abrir fuego desde posiciones cuya ubicación exacta quedó oculta por el caos generado durante los primeros segundos del ataque. El fuego directo que siguió al ataque inicial con misiles procedía de posiciones previamente preparadas, ubicadas en 3 direcciones distintas con respecto al eje de avance de la formación Golani. Esta geometría de combate desde 3 lados constituye una de las situaciones tácticas más difíciles que puede afrontar cualquier formación de infantería, porque elimina la posibilidad de orientar toda la fuerza hacia una única amenaza y concentrar un fuego coordinado. Cada dirección hacia la que un jefe de escuadra o de pelotón de Golani orientaba a sus hombres para responder a una amenaza visible dejaba inevitablemente expuesto a otro elemento frente al fuego procedente de una dirección distinta hacia la cual todavía no estaba orientado. La geometría del fuego cruzado fue diseñada exactamente para producir el nivel de bajas que sugiere el panorama emergente. No mediante un único ataque extraordinariamente letal, sino mediante el efecto acumulativo de un fuego sostenido y preciso contra una formación incapaz de orientarse simultáneamente, suprimir todas las amenazas, romper el contacto, evacuar a sus heridos y mantener al mismo tiempo la cohesión del mando. El componente relacionado con los túneles es el aspecto de este enfrentamiento que considero más significativo desde el punto de vista operativo y que prácticamente toda la cobertura convencional ha pasado por alto. Los informes fragmentarios sugieren que Hezbollah utilizó su infraestructura de túneles no solamente como mecanismo de protección y reabastecimiento para sus propias fuerzas, como ya había hecho en enfrentamientos anteriores, sino como un elemento activo de maniobra táctica durante la propia emboscada.
En concreto, todo indica que combatientes de Hezbolá utilizaron salidas de túneles situadas dentro de la propia zona de destrucción para aparecer detrás de los elementos de Golani que ya habían sobrepasado esas posiciones durante su avance. El efecto operativo de este empleo de los túneles consistió en crear una amenaza sobre la retaguardia de la formación Golani, precisamente en el momento en que todo su entrenamiento táctico y todos los procedimientos de contacto practicados durante años estaban orientados hacia amenazas procedentes del frente y de los flancos. Garantizar la seguridad de la retaguardia en un terreno complejo y bajo fuego constituye uno de los problemas tácticos más difíciles para cualquier unidad de infantería, y la formación Golani tuvo que afrontarlo al mismo tiempo que soportaba los impactos de los misiles antitanque, el fuego cruzado desde múltiples direcciones y el desafío de evacuar las bajas que un saldo de 340 víctimas en 4 horas genera a nivel táctico. Quiero abordar ahora el fallo de inteligencia que este enfrentamiento parece poner de manifiesto, porque no basta con analizar cómo funcionó la zona de destrucción sin comprender cómo fue posible que Golani entrara en ella a partir del panorama de inteligencia que recibía el Comando Norte israelí antes de iniciarse el combate. El panorama operativo que emerge de un enfrentamiento de 4 horas capaz de producir bajas a este ritmo contra una formación con la experiencia de Golani no es compatible con una unidad que hubiera entrado en la zona con una comprensión precisa del entorno de amenazas al que se dirigía. Los oficiales y soldados de Golani figuran entre los combatientes con mayor experiencia del mundo en operaciones urbanas y en terrenos complejos. La memoria institucional de la brigada sobre el sur del Líbano, el terreno, las tácticas y los métodos organizativos empleados por Hezbollah en ese entorno es más profunda que la de prácticamente cualquier otra formación que las fuerzas de defensa de Israel pudieran haber comprometido en este eje. Para que una unidad de estas características entrara en una zona de destrucción del nivel de sofisticación que sugiere el panorama emergente, la información de inteligencia con la que operaba debía ser no solamente incompleta, sino activamente engañosa. Los mecanismos mediante los cuales Hezbollah moldea el panorama de inteligencia israelí han sido estudiados extensamente desde 2006. Sin embargo, la aplicación operativa de esos mecanismos parece haber alcanzado en este enfrentamiento un nivel de sofisticación que supera lo que los análisis anteriores consideraban posible. El empleo de canales de información controlados para alimentar a los sistemas de recopilación de inteligencia de las fuerzas de defensa de Israel con evaluaciones engañosas sobre las amenazas presentes en la zona del enfrentamiento, la exposición deliberada de posiciones secundarias y de falsas señales de actividad diseñadas para orientar el reconocimiento israelí hacia accidentes del terreno alejados de la verdadera zona de destrucción. La gestión cuidadosamente controlada de las emisiones electrónicas desde el interior de la posición de emboscada para evitar generar los indicadores de inteligencia de señales que los sistemas israelíes están optimizados para detectar. Cada uno de estos elementos parece haber contribuido a construir un panorama de inteligencia que dio al Comando Norte israelí la confianza suficiente en el eje de aproximación seleccionado como para comprometer a la brigada Golani sin realizar el fuego preparatorio ni el reconocimiento en fuerza que el verdadero entorno de amenazas habría exigido. Esta operación de modelado de inteligencia, si el panorama emergente es correcto, constituye, en mi evaluación, el elemento estratégicamente más importante de todo lo ocurrido durante las últimas 4 horas, porque nos dice algo sobre la capacidad organizativa de Hezbollah, que va mucho más allá de la simple competencia táctica o de la sofisticación de sus armas. Nos indica que Hezbollah ha desarrollado un ciclo operativo de inteligencia y contrainteligencia capaz de identificar exactamente qué buscan los sistemas de recopilación israelíes,
alimentar esos sistemas con los indicadores que conduzcan a la evaluación que Hezbollah desea que alcancen los comandantes israelíes y mantener esa imagen engañosa durante el tiempo suficiente para que una formación del nivel de Golani se comprometa en un eje del que recuperarse resulte extremadamente costoso desde el punto de vista operativo. Esa no es la capacidad propia de una milicia, es la capacidad de una organización militar que ha pasado 18 años desde 2006 desarrollando exactamente las competencias institucionales cuya necesidad quedó demostrada tras aquella guerra. Permítanme abordar ahora lo que este enfrentamiento revela sobre la doctrina de combate terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel, porque sus implicaciones van mucho más allá de la situación inmediata en el sur del Líbano y alcanzan los supuestos fundamentales que han sustentado el pensamiento militar israelí respecto al frente libanés desde la Segunda Guerra del Líbano. La reevaluación doctrinal posterior a 2006 produjo un conjunto de principios operativos diseñados precisamente para evitar el tipo de enfrentamiento que el panorama emergente sugiere que ocurrió durante las últimas 4 horas. Mayor preparación mediante apoyo de fuego antes de comprometer fuerzas terrestres. Reconocimiento en fuerza mucho más amplio antes del avance del cuerpo principal. Mayor énfasis en la integración de armas combinadas para reducir la vulnerabilidad de la infantería en terrenos complejos. Y un enfoque mucho más conservador respecto al empleo de formaciones de alto valor frente a posiciones defensivas previamente preparadas. El enfrentamiento de Golani, si las cifras de bajas se mantienen y el panorama operativo continúa desarrollándose en la dirección que actualmente sugieren los informes fragmentarios, implica una de dos posibilidades. O bien, esas lecciones doctrinales no fueron plenamente aplicadas durante la planificación de esta operación específica. O bien, Hezbollah ha desarrollado métodos tácticos específicamente diseñados para derrotar los ajustes doctrinales introducidos después de 2006 en sus puntos de mayor vulnerabilidad. Yo me inclino por la segunda interpretación y quiero explicar por qué, porque sus implicaciones van mucho más allá de un único enfrentamiento. La doctrina israelí posterior a 2006 es más eficaz que la doctrina anterior a la que sustituyó. Ha producido mejores resultados en los enfrentamientos en los que se ha aplicado desde entonces, pero una doctrina desarrollada como respuesta a las capacidades demostradas por un adversario convierte esas capacidades en un problema que dicho adversario puede estudiar y resolver en lugar de constituir una ventaja permanente. Hezbollah ha pasado 18 años estudiando la doctrina israelí posterior a 2006 con el objetivo específico de identificar las condiciones bajo las cuales dejan de funcionar los supuestos protectores sobre los que se basa. La arquitectura de la zona de destrucción que aparentemente produjo las bajas de Golani es coherente con un adversario que comprende perfectamente la dependencia de esa doctrina respecto al reconocimiento previo al compromiso de las fuerzas y que ha desarrollado métodos tácticos destinados a derrotar ese reconocimiento antes de que pueda caracterizar correctamente el entorno de amenazas existente en la zona del combate. La dimensión relacionada con el apoyo de fuego merece una atención especial porque la tasa de bajas que refleja el panorama emergente no es compatible con una disponibilidad eficaz de apoyo de artillería y aviación durante las 4 horas que duró el enfrentamiento, 340 bajas en 4 horas frente a un adversario atrincherado en posiciones preparadas y en un terreno complejo implican una de dos posibilidades. O bien el apoyo de fuego no estuvo realmente disponible para la formación Golani durante el combate, o bien sí estaba disponible, pero no pudo dirigirse con precisión contra las posiciones de Hezbollah debido a que éstas se encontraban demasiado próximas a los propios elementos de Golani, haciendo que el empleo del apoyo de fuego resultara excesivamente peligroso para las fuerzas amigas. Ambas posibilidades tienen implicaciones muy importantes.
Si el apoyo de fuego no estuvo disponible, la pregunta pasa a ser por qué una brigada fue comprometida en el sur del Líbano sin disponer de la arquitectura de apoyo de fuego que el entorno de amenazas exigía. Si, por el contrario, el apoyo de fuego existía, pero no podía utilizarse eficazmente debido a la proximidad entre las posiciones de Hezbollah y los elementos de Golani, entonces la disposición táctica de Hezbollah logró exactamente el efecto para el que fue diseñada: neutralizar la ventaja más importante que poseen las fuerzas terrestres israelíes frente a cualquier actor no estatal al que puedan enfrentarse en el escenario libanés. Lo ocurrido durante las últimas 4 horas en el sur del Líbano no será analizado discretamente dentro de las estructuras institucionales de las propias fuerzas de defensa de Israel. La cifra de bajas por sí sola, 340 pertenecientes a una única brigada en un solo enfrentamiento, generará una respuesta política y pública dentro de Israel, cuya gestión ya están calculando tanto el Comando Norte israelí como el gobierno en Jerusalén. Sin embargo, la gestión de la reacción pública inmediata constituye una preocupación secundaria frente a la realidad operativa que este enfrentamiento ha creado sobre el terreno. La Brigada Golani, como formación de combate, ha quedado degradada operacionalmente por el volumen de bajas. El panorama emergente sugiere una degradación de tal magnitud que será necesario un periodo de reorganización y reconstitución antes de que pueda volver a participar en operaciones con un nivel de capacidad siquiera cercano al que poseía antes del enfrentamiento. Esa degradación, en el contexto de un frente norte que ya operaba bajo las limitaciones de munición y logística generadas durante las fases anteriores de este conflicto, crea un vacío operativo en el orden de batalla del norte de las fuerzas de defensa de Israel que no será fácil de cubrir. En Washington, la reacción al panorama emergente sobre Golani será procesada a través de dos marcos analíticos simultáneos que se encuentran en tensión entre sí. El primero es el marco de gestión inmediata de la alianza. ¿Qué necesita Israel? ¿Con qué rapidez puede proporcionársele? ¿Y qué limitaciones políticas existen para hacerlo? El segundo es el marco de evaluación estratégica. ¿Qué nos dice este enfrentamiento sobre el verdadero equilibrio de capacidades militares en el escenario del Líbano que nuestros supuestos de planificación no habían captado correctamente? La tensión entre ambos marcos es real, porque una respuesta honesta a la segunda pregunta complica inevitablemente la primera. Si el enfrentamiento de Golani representa la maduración operativa de la capacidad de combate terrestre de Hezbollah hasta un nivel capaz de derrotar a las mejores formaciones de las fuerzas de defensa de Israel en enfrentamientos preparados, entonces las opciones de reabastecimiento y refuerzo generadas por el primer marco estarán actuando frente a un entorno de amenazas mucho más capaz de lo que asumían los planes sobre los que esas opciones fueron diseñadas.